mañana. Y lo que hoy vamos a ver es un electrolito más. Habíamos visto de que dentro de lo que es la composición corporal, dentro de lo que es el 60% del agua corporal de nuestro organismo, se encuentran disueltos una gran cantidad de sales minerales, electrolitos, que cumplen diferentes funciones. Cada uno de estos electrolitos puede tener variaciones patológicas en la cantidad en la cual se las identifica. Dentro de estos trastornos electrolíticos que van a presentar una serie de manifestaciones clínicas, habíamos visto que dentro de las dos causas más frecuentes estaba el sodio y estaba el potasio. Por un lado, el sodio, que era el componente más importante del extracelular, del intravascular. No se olviden que el extracelular es intersticio y es intravascular. El sodio era el catión más importante y la función estaba dada por la capacidad que tenía de brindar la osmolaridad plasmática. Y por otra parte, el catión más importante a nivel intracelular es el potasio. Entonces hoy vamos a hablar sobre el potasio. Si bien las hiponatremias son trastornos muy frecuentes, también lo son los trastornos del metabolismo, los trastornos del potasio. Cada uno de los dos trastornos que vamos a ver también son causas de gran deterioro clínico, son en algún punto urgencias médicas, porque van a desencadenar gran sintomatología que puede llegar a producir desde un paro cardiorrespiratorio en nuestros pacientes. Entonces, este también es un trastorno muy frecuente y dependiendo al valor al cual nosotros podamos encontrar, también se considera una urgencia médica. Eh, ya hemos visto de que es el principal catión de localización intracelular. El 98% está localizado dentro de las células, a diferencia del sodio. Y el restante 2% es esa cantidad de potasio que nosotros identificamos en un ionograma. El sodio sérico tiene valores de 135 a 145 y un término medio de 140. Y el potasio va a tener un valor entre 3.5 a 4.5, incluso hasta 5 equivalentes en el extracelular. Ese 2% que está en el extracelular lo vemos en el ionograma y es ese valor de 3.5 hasta 5, 4.5 a 5 equivalentes que nos va a dar el ionograma cuando lo solicitamos. Estamos valorando el potasio extracelular y sabemos de que es una cantidad muy pequeña la que se encuentra afuera. Si el sodio era muy importante para determinar la osmolaridad plasmática, el potasio lo es principalmente, no solamente en dos tipos de tejidos. Los tejidos no excitables eh, y participa dentro de lo que son procesos enzimáticos, la composición de la membrana celular. Es importante para la osmolaridad intracelular, pero más importante aún es la función que cumple el potasio en los tejidos que sí son excitables, es decir, aquellos tejidos que van a producir un potencial transmembrana, que tienen un potencial de reposo, un potencial de acción y que al final desencadenan una contracción principalmente. ¿Qué tipo de tejidos son estos tejidos excitables? Tenemos a las células nerviosas y a las células musculares, principalmente las células musculares. Entonces, cuando hablamos del potasio y de los trastornos del potasio, principalmente nos vamos a referir a manifestaciones clínicas de tejidos excitables que tienen un potencial de acción, que cumplen una función y que principalmente van a ser los tejidos musculares. Entonces, ahí vamos a encontrar la clínica y ahí está la importancia de los trastornos, de conocer los trastornos del potasio. El ionograma plasmático hemos dicho que tiene un valor de potasio sérico entre 3.5 a 4.5, muchas veces un poquito más, es equivalentes. Y el trastorno del potasio sérico se llama igual como las del sodio, que eran las disnatremias,
En el caso del potasio se van a llamar como discalemias. Y tendremos por un lado la hipocalemia y tendremos por otro lado la hipercalemia, al igual que la del sodio, que el sodio esté muy bajo, es normal. Sabemos que es ahora importante en el intracelular, que principalmente lo vamos a ver en esos tejidos que mantienen una contracción, pero antes de hablar de los mecanismos fisiopatológicos, tenemos que conocer de qué forma se realiza una homeostasis normal del potasio, es decir, de qué forma mantenemos un equilibrio en la cantidad de potasio que tiene nuestro organismo. Es, estos vamos a ver esos mecanismos que mantienen de protección, que mantienen la homeostasis, el equilibrio. Existen dos tipos de mecanismos o sistemas que regulan el potasio. Un mecanismo que es un mecanismo rápido que mantiene un intercambio del intra y el extracelular. Es una regulación rápida del potasio, de los trastornos del potasio. Este mecanismo tiene la capacidad de poder aumentar el potasio sérico cuando está disminuido, simplemente haciendo un intercambio entre el intracelular que tiene mucho potasio y sacarlo al extracelular que por algún motivo estuvo disminuido. O por otro lado, si el potasio está en gran cantidad afuera, en el extracelular, puede introducirlo al intracelular en determinadas células para que el potasio a nivel extracelular, que es en donde da su funcionalidad de contraer el tejido muscular, tenga o se mantenga en valores normales. Esta es una regulación rápida, se produce en cuestión de segundos y simplemente es el juego en ese intercambio del intra y el extracelular, ¿no? Entonces, y este intercambio lo va a hacer gracias a esto, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, que seguramente lo recuerdan en fisiología, que tiene la capacidad de de meter, sacar potasio, sodio, con esa finalidad de mantener un equilibrio en el extracelular, ¿sí? Luego tenemos otro mecanismo, que es un mecanismo de regulación lenta. Pero es un mecanismo de regulación lenta, pero también es más efectivo. ¿Por qué? Porque cuando lo necesita, es decir, si yo necesito potasio, por algún motivo he perdido el potasio en mi organismo, entonces voy a tener la capacidad de retener potasio. No hago un simple juego del intra y el extracelular que solo gana un determinado tiempo, sino que al final estoy reteniendo potasio. Y este mecanismo de regulación lenta es a nivel renal. Cuando hay hipocalemia, el riñón puede retener la mayor cantidad de potasio y evita su eliminación. Gano potasio, evito que se elimine. Es un mecanismo lento, pero es más efectivo porque estoy subiendo los valores de potasio sérico. No estoy haciendo un juego que al final va simplemente a volver a situaciones basales. Y por otra parte, si el potasio está muy alto, el mecanismo de regulación lenta y más efectiva es igual al riñón, que tiene la finalidad de poder eliminar el potasio de mi organismo, eliminarlo de nuestro organismo y que ese mecanismo sea efectivo. Antes de que sea completamente efectivo, sabemos de que hay un mecanismo rápido que ha metido el potasio externo dentro de la célula hasta que este riñoncito pueda eliminarlo de manera efectiva. Todo con la finalidad de mantener mi potasio sérico en valores normales que mantengan una adecuada función en células y tejidos excitables y en células y tejidos no excitables clínicamente, principalmente a nivel del tejido muscular. No solamente la regulación lenta, principalmente se hace a nivel renal, es en donde principalmente se va a producir, sino que también hay una eliminación del potasio en heces, que es un 15%, y en el sudor apenas un 5%. Entonces, principalmente la función renal es muy importante en la regulación del potasio sérico. Tenemos esos dos mecanismos importantes, principalmente porque cuando conozcamos este mecanismo, vamos a poder entender de qué forma vamos a tratar a los pacientes con hipercalemia. La regulación rápida.
Entonces, este mecanismo de regulación rápida que gana unos minutos, es rápida, es efectiva durante ese tiempo, pero al final no es definitiva, puede sacar potasio de la célula o lo puede meter dentro de la célula. Y depende de este mecanismo de un transporte activo que es mediante la bomba de sodio-potasio ATPasa. Intercambia iones. Y esta bomba de sodio-potasio ATPasa que está en la célula, tenemos que verla desde un punto en el cual se estimula mediante estímulos hormonales y también estímulos no hormonales. Esto es importante para que veamos más adelante cómo voy a tratar mis trastornos del potasio. Entonces, esta bomba que puede meter y sacar electrolitos en relación a lo que se necesite, tiene un estímulo hormonal, uno de ellos es la insulina, las catecolaminas, los beta-2 adrenérgicos, que son dos elementos importantes que estimulan la bomba de sodio-potasio ATPasa y tienen la finalidad de introducir el potasio que está afuera y introducirlo dentro de la célula. Por lo que me va a servir esta función en situaciones en las cuales el potasio afuera esté en exceso. Hemos dicho que afuera va a causar daño, entonces si la insulina y los beta-2 adrenérgicos sirven para meter el potasio externo dentro de la célula, estoy ganando tiempo, entonces es un estímulo hormonal para la activación de la bomba de sodio y potasio ATPasa. Estos dos son los estímulos hormonales más importantes. Los estímulos no hormonales, la bomba de sodio y potasio ATPasa también se estimula por cambios del pH extracelular. Cuando el pH está disminuido, es decir, tenemos un pH ácido, se produce un aumento del potasio sérico y eso se produce por la salida del potasio de la célula hacia el extracelular. Y esto se produce como parte de un mecanismo de compensación, porque el pH ácido que esté afuera de la célula tiene gran cantidad de hidrogeniones, como un mecanismo para poder equilibrar ese exceso de ácidos, mete hidrógeno y saca potasio. Dentro de la célula el hidrógeno se va a amortiguar, pero estamos sacando potasio. Estamos compensando una situación de acidez, pero estamos sacando potasio al exterior. La acidez, los trastornos de acidosis van a producir hipercalemia. En el caso de la alcalosis se produce lo contrario, más bien pues, se va a producir una hipocalemia. El potasio se va a introducir dentro de la célula. Aparte del pH, también tenemos a la osmolaridad. Los cambios de osmolaridad. Sabemos de que el sodio y la glucosa son los dos componentes más importantes de la osmolaridad. Estos cambios de la osmolaridad a osmolaridad aumentada, hipernatremia o hiperglicemia, van a producir también cambios en el potasio sérico. ¿Qué tipo de cambios van a producir? Sabemos que estos trastornos de osmolaridad de hipernatremia y hiperglicemia sacan agua de la célula, ¿no? Hay una gran cantidad de partículas osmóticamente activas, hay mucho sodio, mucho azúcar, va a sacar agua de esta célula que se va a deshidratar. ¿No? Y dentro de esta célula, el potasio, que es principalmente intracelular, se va a concentrar. Lo que va a producir es que pase de forma pasiva el potasio que hay tan gran cantidad dentro de la célula y pueda ingresar al extracelular. Las situaciones de hiperosmolaridad, hiperglicemia, hipernatremia, el uso de algunos fármacos como el mannitol van a ocasionar deshidratación celular, concentración del potasio celular y el potasio de manera pasiva va a empezar a salir al extracelular, por lo que la hiperosmolaridad va a producir también hiperpotasemia. Por, estos, por este estímulo en la bomba de sodio y potasio ATPasa. Entonces, este mecanismo de regulación rápida, que es la bomba de sodio y potasio ATPasa, está ampliamente influenciado por estímulos hormonales, insulina, beta-2 adrenérgicos, no hormonales, cambios del pH y cambios de la osmolaridad. Son cuatro aspectos en los cuales yo puedo interferir para que pueda conseguir un resultado, un objetivo. Vamos a ver más adelante cómo puedo hacer.
La regulación lenta, hemos dicho que es principalmente a nivel del tejido renal, elimina gran parte del potasio, un 80% a nivel renal, pero también lo puedes retener. Entonces es un mecanismo lento, pero muy efectivo. En el caso de lo que vendrían a ser las hipercalemias, tiene la capacidad el tejido renal de poder eliminar la sobrecarga de potasio entre 6 y 12 horas, alcanzando la mayor capacidad para eliminar el potasio. Lo hace lentamente, pero hasta las 12 horas ya puede eliminar la mayor cantidad de potasio cuando el potasio esté alto en nuestro organismo. En el caso de que tengamos por algún motivo hipocalemia, el tejido renal igual va a poder retener más potasio. De la dieta que tengamos va a tratar de retener todo el potasio posible. Este mecanismo de retención es aún más lento. Va a tardar hasta 7 días en alcanzar la totalidad de la función, de toda su capacidad de retención. Se lo hace lentamente y hasta el séptimo, décimo día recién el tejido renal puede detener la mayor cantidad de potasio que ingerimos en la dieta y que no se pueda eliminar en la orina de manera normal. Entonces tenemos esos dos mecanismos de regulación rápida, la bomba sodio-potasio te pasa, el de regulación lenta, el tejido renal. En la bomba de sodio-potasio te pasa, existen estímulos hormonales, no hormonales, que van a producir ese juego de la salida y la entrada de potasio dependiendo a lo que yo necesite o que ese organismo necesite. Eh, bueno, hemos dicho de que la característica clínica más importante de los trastornos del potasio lo vamos a ver en los tejidos excitados, aquellas células que tienen la capacidad de mantener un potencial de reposo, un potencial de acción, una respuesta, y principalmente en el tejido muscular. Tenemos tres tipos de tejidos musculares, el músculo esquelético, el liso y el miocardio. Entonces, las manifestaciones clínicas de los trastornos del potasio nos vamos a ver en estos tres tipos de tejidos principalmente, en el estriado, en el liso y en el miocardio. Entonces, ahí vamos a encontrar las manifestaciones clínicas. Como lo hacía el sodio en las neuronas, la deshidratación, el edema neuronal, la alteración del estado de conciencia asociados a los trastornos del sodio. En los trastornos del potasio vamos a ver manifestaciones de daño en tejido muscular, miocardio gastrointestinal. Estamos hablando de las hipocalemias. Dentro de las discalemias, empezamos con la hipocalemia, que es un potasio que va a ser por debajo de 3.5. Existen varias formas de poder clasificar la hipocalemia. Una de ellas es la cantidad de potasio que ustedes encuentren en el ionograma. Tenemos una hipocalemia que es leve, que está en menos de 3.5, generalmente es asintomática. Una moderada que es de 3.5 a 3 miliequivalentes, ya presenta síntomas en esos tejidos excitados. Una severa que es de 3 a 2.5, aquella que produce compromiso vital cuando es menos de 2.5 y puede ser causa de muerte. Cuando el potasio disminuye por valores más bajos. ¿Mm? Entonces, algo que seguramente avanzando en la parte de cirugía es cuando un paciente hace un paro cardiorrespiratorio, durante la reanimación, durante las compresiones que se realizan, durante la ventilación que realizamos, también hay un momento en el cual tenemos que identificar las causas del paro. ¿Por qué hizo paro ese paciente internado o ese paciente que está en su domicilio? Y las principales causas del paro se las clasifican en las H's y las T's. Las T's son principalmente trauma y tóxicos. Trauma, tóxicos y trombosis coronaria, accidente cerebrovascular, trombosis en el sistema nervioso central. Entonces es una de las T's. Y las H's son causas metabólicas. Tenemos la hipotensión, tenemos los hidrogeniones, que vamos a ver en trastornos ácido bases, causa de paro. Tenemos también la hipocalemia, la hipercalemia. Entonces,
El potasio, cuando se encuentra aumentado o disminuido, es causa de paro y es causa que se debe corregir cuando nosotros estamos reanimando a un paciente, tenemos que sospechar de eso, ¿no? Entonces, o estaba hipotenso, o estaba hipovolémico, o estaba hipoxémico, o estaba con hidrogeniones, acidótico, o tenía el potasio alto o tenía el potasio bajo, las H's. Entonces es muy importante el potasio, como lo estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales el potasio disminuye? Entonces, cuando hemos visto sodio, hemos dicho que hay una relación, el agua y el sodio están siempre relacionados. Cuando es hiponatremia es porque el sodio disminuye o el agua aumenta. Cuando es hipernatremia, porque el sodio aumenta o el agua disminuye. Esos son sus mecanismos fisiopatológicos. Y en el caso del potasio, los mecanismos por los cuales fisiopatológicamente se produce son los siguientes. Primero, que exista un balance negativo de potasio. ¿A qué me refiero con un balance negativo de potasio? Que exista un aporte insuficiente de potasio. Es una causa rara de hipocalemia porque generalmente todos los alimentos que consumimos tienen grandes cantidades de potasio, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Puede ser una causa en la situación en la cual no demos el aporte adecuado. Un paciente que esté en NPO por una cirugía o porque está pasando un trauma, un quemado, etcétera, las primeras horas no recibe alimentación. Entonces, si no hay un buen aporte, puede ser hipocalemia. Entonces, tenemos que mantener el aporte por vía oral o tenemos que hacer su reemplazo por vía parenteral. Luego, el balance negativo se produce si no hay aporte, que es raro. La otra es que exista un aumento de las pérdidas. Disminuye el aumento del aporte o aumentan las pérdidas. ¿De qué forma aumentan las pérdidas renales, de potasio? Extrarrenales y renales. Extrarrenales, principalmente el intestinales, vómitos, diarrea, ¿no? Estas son las causas, esta es principalmente la causa más importante de hipocalemia, que haya presentado vómitos, deposiciones líquidas y que por algún motivo el aporte esté alterado, va a ser hipocalemia por un balance negativo. No hay buen aporte, es una persona mayor, además está con pérdidas extrarrenales de potasio, vómitos, diarrea. Esta es una causa frecuente. Luego tenemos las que se produce por un aumento de las pérdidas renales. Esta es una causa también de hipocalemia, es menos frecuente y se produce porque se pierde potasio a nivel renal. ¿Qué causas producen pérdidas de potasio a nivel renal? Las vamos a agrupar en tres tipos de causas. La hipopotasemia con hipertensión arterial, la hipopotasemia con normotensión arterial y la hipopotasemia por fármacos o inducida por fármacos que actúan a nivel renal. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar si la causa de pérdida de potasio es extrarrenal o renal? Es por la cantidad de potasio que se elimina normalmente en la orina. Ese es el potasio urinario al azar, se puede pedir en cualquier laboratorio y generalmente es inferior a 20 milimoles cuando la causa es extrarrenal. Es decir, ese organismo está perdiendo potasio porque hay diarrea, hay vómitos. Un tejido, un riñón con función normal va a tratar de retener su potasio. Entonces va a tratar de retener todo el potasio posible y en la diuresis la cantidad de potasio que generalmente es entre 20 y 40 va a ser menos de 20 porque es un tejido renal que está funcionando de forma adecuada, está reteniendo el potasio y la causa es esta. Si tenemos hipopotasemia y tomamos un examen de orina al azar, tenemos potasio urinario y veo que es más de 40, entonces el tejido renal no está funcionando como debería funcionar. No hay potasio, el riñón tendría que retener potasio, pero por algún motivo no lo está haciendo. Entonces ahí pensamos en causas de hipocalemia por pérdidas renales y ahí ya clasificamos hipopotasemia renal con hipertensión, tomando la presión, o normotenso, o puede ser porque consuma algún tipo de fármaco que elimine el potasio a nivel renal.
Entonces, dentro de este primer mecanismo fisiopatológico de la hipocalemia tenemos el balance negativo. Por algún motivo no hay potasio. ¿Por qué no hay potasio? Porque el aporte disminuye. Por vía oral, poco frecuente. Por vía parenteral, puede ser una causa cuando no hacemos una buena corrección. Si no hay buen aporte, la otra causa por la que falte potasio en el organismo es que se elimine en exceso. ¿Cómo elimino? Extrarrenales, principalmente gastrointestinal, y renales por patologías renales, que vamos a ver ahora. ¿Cómo diferencio si es renal, extrarrenal? Por el potasio urinario, viendo cuánto está perdiendo. Si responde bien ese tejido renal a la hipocalemia, el problema no es renal. Si más bien está perdiendo potasio a pesar de la hipocalemia, el problema es renal. Y ahí recién clasifico hipertenso, normotenso o por fármaco. Cuando hemos dicho el balance negativo, la ingesta insuficiente era una causa poco frecuente, les he dicho, las extrarrenales, vómitos, diarrea, las pérdidas renales por fármacos, diuréticos principalmente, ¿no? Todos los diuréticos de ASA principalmente y los osmóticos, manitol, cuando lo utilizamos. Cuando veo que el problema es renal y tomo la presión y veo que hay hipopotasemia de causa renal, con hipertensión arterial, las posibilidades ya se van disminuyendo. Un síndrome de Cushing, un aldosteronismo primario, una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Causas endocrinológicas. Y el normotenso, potasio bajo, pero con presión normal. Entonces ahí tenemos a los problemas más relacionados a las tubulopatías, a todo el trayecto tubular de ese tejido renal. No van a ver mejor nefrología. Pero entonces, de esta forma clasificamos a los pacientes en este primer mecanismo. Les había dicho que los alimentos tienen una gran cantidad de potasio, una gran cantidad de potasio. Es difícil que una persona con posibilidad de disponibilidad puede hacer hipocalemia por falta de ingesta, ¿no? Los frutos secos, aquí vemos por cantidad, esto nos va a servir más cuando veamos hipercalemia, ahí vamos a volver a ver esta diapositiva, porque necesitamos ver en qué tipo de pacientes voy a restringir el potasio. Ahí vamos a ver cuáles tienen mucho potasio, ¿no? Ahorita no es tan importante. Bueno, entonces, tenemos por un lado esta hipopotasemia, que hemos dicho que se produce por un balance negativo. Este balance negativo es por disminución del aporte o aumento de las pérdidas. Pérdidas extrarrenales y renales. Renales, dependiendo la presión y dependiendo al fármaco. Hipertenso, normotenso. Y si pregunto, por ahí diuréticos, entonces es por uso de diuréticos o por fármacos. El segundo mecanismo fisiopatológico de la hipocalemia, que no es tan frecuente, es que hay una redistribución del potasio. Sabemos que normalmente el potasio de las células sale al exterior o cuando lo necesita ingresa al interior. Entonces también pueden existir situaciones, principalmente fármacos, que pueden meter el potasio de afuera y adentro de la célula y causar más hipocalemia. ¿Qué hipocalemia por redistribución? Que estemos utilizando, por ejemplo, insulina. Si tengo un paciente diabético descompensado que tiene un potasio bajo, no le voy a dar insulina, aunque sea diabético hiperglicémico, porque sé que si el potasio está bajo afuera, si le doy insulina, voy a redistribuir de afuera a adentro más, todavía el potasio va a disminuir y va a causar más clínica. Beta 2 agonistas, estos son los del salbutamol, la terbutalina, broncodilatadores. Si tengo un paciente que por algún motivo utiliza broncodilatadores y esté cursando diarrea, vómitos y tiene el potasio bajo, suspenderé estos broncodilatadores porque sé que voy a bajar más todavía el potasio y voy a causar una hipocalemia severa que le puede causar la muerte. ¿Qué otras situaciones más? Cambiar el pH. La alcalosis produce hipocalemia. Si tiene el potasio bajo
no le voy a dar bicarbonato, aunque el paciente esté acidótico, porque sé que voy a redistribuir ese grupo y lo voy a meter dentro al potasio y afuera la cantidad disminuida de potasio me va a causar grandes problemas. Entonces, en la redistribución del potasio, principalmente son aspectos médicos que nosotros podemos evitar. Tener cuidado con la insulina, tener cuidado con los broncodilatadores, tener cuidado con el bicarbonato, porque son situaciones que van a meter el potasio de afuera adentro. Y si es un paciente que tenga el potasio bajo y que sea asmático con potasio de 3, primero voy a corregir ese potasio, buscaré por qué tiene potasio en 3 antes de darle broncodilatadores, porque sé que van a introducirse dentro de la célula y van a causar la clínica en esos 3 tejidos. Y vamos a ver más adelante qué tipo de clínica. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana en este horario para continuar con este tema. Buenos días. Hasta luego, doctor. Luego, doctor.